Demasiado tiempo ha pasado sin temas, coyunturas y personajes abordados con profundidad, sin temor y sin concesiones. Por eso las preguntas son, ahora, ¿a quemarropa? Un espacio con Carlos Vera, hoy y cada vez que esté a punto de vencernos del miedo. Bienvenidos a esta novena entrevista de la serie Ahora a quemarropa, tercera en realidad de la segunda etapa, en la cual nos hemos dedicado a temas y personajes relacionados con la coyuntura urgente del Ecuador. El protagonista de este espacio ha sido referente vital en la política ecuatoriana desde 1978, en que integró las comisiones de reestructuración jurídica que armó la dictadura, entonces ocupada por un triunvirato, para propiciar el retorno constitucional. Fue candidato a la vicepresidencia de la República en 1979, la ganó. Sucedió al presidente Roldós tras su muerte en 1981 y concluyó su presidencia en 1984. Después adoptó una actitud entre crítica, vigilante y opositora a los regímenes que se sucedieron según su orientación, hasta que fue candidato nuevamente, pero a asambleísta. Tras ganar esa dignidad, presidió la Asamblea Constituyente en 1998. En el 2005, levantó a Quito, cuando Gutiérrez se declaró dictador tras haber disuelto la Corte Suprema de Justicia, diciendo que si era necesario ser el único que salía a la Avenida de los Chiris a protestar, lo haría contra ese régimen. En el 2002 había sido candidato a la presidencia de la República, obtuvo solamente 1% de la votación, lo cual motivó de su parte un prudente silencio y alejamiento de la política. Pero se reactivó durante el gobierno de Correa y se mantiene como faro, especialmente en las tormentas que se suceden reiteradamente en la vida política del Ecuador, para orientar con su opinión o liderar con su posición. ¿Por qué todavía rompiendo fuegos, Osvaldo Hurtado Larrea, expresidente de la República a los 75 años? Bienvenido. Bueno, los pintores a los 70 años dejan de pintar, y los escritores de escribir, y los intelectuales de pensar. Los políticos igual. La política es una actividad, es una profesión, es un modo de vida, no en el sentido de tener dinero, sino de servir al país, de realizarse humanamente, de aprender todo lo que puede uno aprender de los ecuatorianos. Al costo que usted ha pagado, ser atacado de la peor manera, especialmente en este periodo, haberse hostigado a la fundación que más apoyaba a Cordes, ¿cómo se llama? Konrad Adenauer. La Konrad Adenauer, yo me confundo a veces con la Hans Seidel, al extremo de hacerla irse del país, cercarlo por cuanto sitio han podido. ¿Qué sentido tiene entonces su lucha? Pero es que la política, a diferencia de las otras actividades, los pintores siempre reciben elogios, los escritores igual. La política es un asunto que tiene que ver mucho con la controversia, y es natural que uno reciba ataques. Yo recuerdo que el presidente Gaviria, luego de haber dejado la presidencia, decía que si él hubiera nacido en el Ecuador, jamás habría sido político por la forma en que se tratan los políticos ecuatorianos. Pero no se queje de que usted no ha recibido elogios, los ha tenido. Bueno, yo he recibido críticas y he recibido elogios, ¿no? Reconocimiento, sobre todo. Sí, quizá la precisión es oportuna, más bien reconocimientos, sobre todo ahora, ¿no? Porque ¿por qué estoy hoy en la política? ¿Para qué estoy en la política? Eso. Me beneficia en algo a mí personalmente realizar la tarea que realizo de oponerme a esta autocracia presidida por el economista Rafael Correa Delgado. Contéstese de ninguna mismo. manera, al contrario, me perjudica. No, sí lo beneficia. 30 años. Le ayuda a vender más su libro. Dictaduras del siglo XXI es un bestseller impresionante y a nivel internacional. Lo es. Pero para hacer dinero escribiendo libros, hay que vender 100,000, Así es. 1,000,000, Y estaremos 2 millones de duplicados. ejemplares. Y yo estoy lejos de vender ese número de ejemplares. Entonces, ¿para qué está Se en ha la vendido política? muchísimo en términos ecuatorianos, porque los libros de ciencias sociales en el Ecuador se venden 100 ejemplares de 500 y yo he vendido miles. Y en Amazon.
Y en Amazon igual, Datos ¿no? tuvo su En inglés categoría igual. en la lista preferente. Igual. Pero vamos a la pregunta que usted mismo se hizo. Entonces, ¿para qué está en la política? ¿Para qué sigue, mejor dicho, en la política? Usted decía que la Fundación Konrad Adenauer prácticamente ha sido expulsada del Ecuador. ¿Por qué? Para evitar que financien instituciones como Cordes, ¿no? O aquella fundación que se preocupa de los medios de comunicación o de las libertades públicas. Como Fundamedios. Como Fundamedios. Correcto. Entonces, ahí tiene usted que antes que ganar, yo he perdido. Pero es que un expresidente de la República tiene obligaciones con su patria, tiene obligaciones con su pueblo. Y esas obligaciones no pueden terminar porque uno ha pasado de los 60, de los 50 o de los 70 años de edad. Usted está criticando a los que han callado, a diferencia de usted, entonces, indirectamente. ¿Acaso Konrad Adenauer, a propósito de la Fundación Adenauer, no sirvió a su patria después de los 70 años? Entonces, la edad no puede ser una excusa. No es porque esos expresidentes sí sirvieron bien y completo al Ecuador y usted no pudo y está pagando la deuda que tuvo. Borja está callado, por ejemplo, Palacio está callado, para solo mencionar dos. Gustavo Noboa también. Según El Economista, el Ecuador comienza el año 2007, cuando él inaugura su presidencia. Quisiera contestar a su pregunta y disculpe que hable de mí mismo. Bueno, en mi gobierno se hicieron dos grandes centrales hidroeléctricas. La central hidroeléctrica de Paute y la de Agoyán. ¿Con petróleo de cuánto? Y no con petróleo de $100, con petróleo de alrededor de $30. Se hizo la presa Daule Peripa, que luego dio origen a otra central eléctrica. Se hicieron carreteras muy importantes en el Ecuador, porque el Ecuador comienza a tener carreteras asfaltadas en los años 70 y en los años 80. Antes eran carreteras de tierra y eran carreteras de piedra. Entonces es pues más que una falsedad, ¿no? Una tontería decir que el Ecuador comienza a desarrollarse, a progresar, a tener caminos, a tener puertos, cuando aparece este joven economista que nunca había hecho nada por el Ecuador. ¿Por qué entonces? Que guardó silencio en el feriado bancario, que no abrió el pico cuando Aspiazu se enfrentaba conmigo y yo lo denunciaba porque estaba provocando la ruina del sistema financiero. ¿Dónde estaba el economista Correa? Ahí, becado seguramente en Bélgica, becado en los Estados Unidos, becado en el Ecuador, ¿no? Es que a él no le correspondía, porque apenas era un líder estudiantil. Eso le correspondía a gente como usted, que tienen ya un volumen nacional. ¿Y acaso los líderes estudiantiles no salen a las calles? ¿Acaso no organizan protestas los líderes estudiantiles? ¿Por qué él tenía que estar cómodamente disfrutando de las becas? Y si él estaba comprometido con el Ecuador, ¿por qué no vino acá a defender lo que él creía? Si la realidad es la que usted pinta, ¿por qué gran parte del Ecuador, y no solamente la generación joven que se entera de la historia por la distorsión oficial o la propaganda oficial, por qué gran parte del Ecuador tiene esa sensación de que recién ahora se ha hecho obras fundamentales en este país, de que recién ahora hay beneficios sociales preteridos siempre para los pobres y que de recién ahora se enfrentan a los grupos poderosos de toda la vida? Porque son 8 años de propaganda. Un niño de 12 años, que hoy tiene 20, durante 8 años ha escuchado la propaganda que usted sintetiza. Este es un estado de propaganda, este es un régimen de propaganda, como todos los regímenes fascistas. Doctor Hurtado, por los mayores de 35 también han votado en volúmenes y magnitudes significativas por Correa. Bueno, es que de lo que hoy vivimos, no solo es responsable Correa y la Revolución Ciudadana y Alianza País, son responsables los ecuatorianos. Los medios de comunicación hoy tan criticados que a los políticos nos pusieron en el mismo saco, que todos éramos unos corruptos y unos incapaces. Cierto es. Y eso era absolutamente falso. Hay políticos ecuatorianos que hoy viven de su pensión, expresidentes. Menciono el caso del presidente Sixto Durán. Durán Ballén, por ejemplo. ¿De qué vive? De su pensión. Él no tiene una mansión en Europa. Él no tiene cuentas en el extranjero. Es cierto que generalizamos, me incluyo, y somos en parte corresponsables de ese fenómeno que usted describe.
Cuando volvamos, vamos a empezar a profundizar lo que ya ha empezado a diagnosticar. Usted dice que hay una autocracia en el Ecuador, que hay un autoritarismo, y después habló de algo típico de los regímenes fascistas. Quiero que lo pruebe, no solo que lo afirme. Será cuando sigamos con Osvaldo Hurtado Larrea, expresidente constitucional de la República del Ecuador, activo en política todavía a los 75 años, por siempre, para siempre, espero yo. Y ella ha dicho, ¿para qué? En la siguiente parte nos va a explicar por qué. ¿Qué clase de sistema impera en el Ecuador como para que él siga rompiendo lanzas a pesar de estar en desventaja? Segunda parte de esta entrevista ahora quemarropa, y por primera vez en este formato. 2 o 3 veces en mi vida tuve diálogos similares con él de 1 hora. Al expresidente Osvaldo Hurtado Larrea, crítico mayor y frecuente del gobierno de Rafael Correa. Usted lo calificó de autoritario y de régimen fascista. Susténtelo. Pero ¿cómo no ha de ser un régimen fascista el gobierno del Ecuador? ¿Qué son los regímenes fascistas? Un caudillo, no un presidente de la República, no un primer ministro, un partido único, no varios partidos. Y usted me dirá, aquí hay muchos. Claro que los hay, pero no tienen ningún acceso, ninguna participación en la estructura del Estado. No está usted exagerando. Fascista Pinochet. Pero déjeme terminar. Fascista Mussolini. Déjeme terminar. Tercero, un estado de propaganda, no un estado de opinión, no un estado de crítica, sino de adoctrinamiento y de propaganda. Cuarto, eliminación de la libertad de expresión. Quinto, hordas o sistemas judiciales o fiscales persiguiendo, encarcelando, difamando a toda la oposición. Eso es el fascismo. Estoy describiendo a los gobiernos de Hitler y de Mussolini, pero estoy describiendo también al gobierno ecuatoriano. El fascismo es desapariciones, doctor Hurtado. Aquí no ha habido desapariciones. El fascismo es asesinato político. Aquí no ha habido asesinato político. Tanta libertad de expresión hay que los medios de comunicación siguen expresando sus críticas todos los días, etc. Bueno, cada país tiene su peculiaridad y los fenómenos no son idénticos. Mussolini no fue el causante de 50 millones de muertos, como fue Hitler. Fueron cosas distintas. Aquí es verdad lo que usted dice. Pero ¿qué es lo que acaba de pasar con el legislador Lara? En la cárcel. Humillado. ¿Acaso ese señor que violó a una niña, llegó acá con cadenas en los pies y cadenas en las manos? ¿Y por qué no llegó? Porque era el padre del vicepresidente de la República. Y no mandaban de él fotos oficiales los funcionarios de gobierno, como se hizo la ministra Lady Zúñiga de Lara. Menciono el caso de Lara y podría mencionar el caso de Jiménez. Casi todos los legisladores que han denunciado la corrupción del régimen están en la cárcel, están enjuiciados. Osvaldo, para quienes no lo entiendan, y disculpe que lo trate por su nombre, para quienes no lo entiendan, ¿en dónde está la humillación a Lara? Este señor ha sido condenado por cómplice en un triple asesinato, según la justicia ecuatoriana, por haber proporcionado el dinero para que lo ejecuten. ¿Cómo quiere que lo traigan? Pueden traerlo con esposas. Yo no he visto un solo delincuente que haya llegado al Ecuador con cadenas en los pies. A mí me recordó la Edad Media viendo esa fotografía. Pero yo creo que Lara es inocente. ¿Por qué? Porque es un crimen atroz. Porque ese crimen atroz ya se produjo unas semanas antes con otra familia. Y es evidente que es una cadena de represalias. Porque la base de la condena a Lara es la declaración de un individuo con antecedentes penales. No existe ninguna otra prueba que demuestre que él es culpable. Para mí, y esta es mi opinión, mis queridos oyentes, para mí él es un
perseguido de la justicia. ¿Usted ha Él revisado es el un caso? preso político. Usted ha revisado el caso por lo que veo. Pero sin duda. Yo lo he estudiado mejor que usted, pero no es mi opinión la que se importa aquí, sino la suya. Y celebro el valor de decirla en una circunstancia en la cual hay miedo o es impopular defender a un ex asambleísta como Galo Lara. Pero le voy a decir algo más. Ya que estamos en el caso, algo más. No se lo buscó él, Osvaldo. Pero no es se lo buscó es él. que es muy no se import- metió él en lo personal con Correa. No se metió a atacarlo en aspectos que ni usted ha hecho jamás, ni ningún opositor debería hacer, por muy fascista que sea el gobernante. No lo tiene bien merecido como alguna gente, curiosamente, me lo escribió en Twitter. Pero usted está diciendo entonces que el presidente de la República se está vengando de Lara, porque Lara le insultó, porque Lara le acusó, porque Lara lo descubrió. Absolutamente ¿Qué sí. clase de gobierno es aquel que tiene un presidente que se venga, que use el poder para escarmentar? Pero es que es público. Él dispone el sábado y los jueces cumplen el lunes. Pero eso es precisamente lo que yo condeno. Eso es precisamente otra manifestación del fascismo. Pero eso se llama dictadura. Porque no en el fascismo. El fascismo- fascismo es un grado extremo de la dictadura, pervertido. Porque en el fascismo se usó la justicia para perseguir a todos los adversarios del régimen, exactamente igual como aquí. Bien, aceptemos su diagnóstico. Si es tan pavoroso como usted lo pinta, ¿por qué el Ecuador no reacciona? Bueno, ahí tendríamos una discusión larguísima, ¿no? Pero los pueblos se equivocan. Se ¿Tanto? equivocó el pueblo italiano, Tanto. que era un pueblo ilustrado. Se equivocó el pueblo alemán, que era un pueblo ilustrado. Hay un libro de un gran historiador inglés que dice que si Alemania no hubiera tenido a Hitler y no hubiera desencadenado la Segunda Guerra Mundial, estaba llamado a ser el pueblo, la nación y el país más influyentes del mundo. Le reitero la pregunta. Y que probablemente estaríamos hablando alemán porque los 40 científicos, los 40 académicos, los 40 escritores, los 40 pensadores más importantes del mundo estaban en Alemania. Conozco Y la ese hipótesis. pueblo eligió a Hitler. Conozco la hipótesis. Y no solo eso, la mejor prueba de ello es la forma en que, gracias a Konrad Adenauer, se levantan de prácticamente la extinción después de la Segunda Guerra. Pero ¿acaso el pueblo chileno, que es otro pueblo de enorme nivel cívico, no aplaudió, no votó y no respaldó a Pinochet? 19 años. Exacto. Ese es un buen ejemplo. Y cercano, más cercano. Pero le digo que reitero la pregunta por dos razones. Uno, cuando he ido al extranjero y me han entrevistado en cambio a mí, y yo he hecho el mismo panorama en el Ecuador, me dicen, oye, si Correa es el monstruo que tú pintan, así con estas palabras me lo preguntaron, ¿por qué el Ecuador sigue votando por él? Primera cosa. Y segundo, acudo al cientista social que usted es para un diagnóstico menos comparativo y más propio del Ecuador. ¿Por qué sigue pasando eso? Bueno, ya no sigue pasando. Hoy hay otra historia. Este régimen Es muy pronto. oprobioso, Es muy pronto para decir que hay oprobioso, otra historia. Usted piensa en las elecciones, fue últimas. derrotado en las elecciones de febrero. No fue derrotado, Correa no fue candidato. Fue el candidato único. Los pobres candidatos a alcalde y a prefecto iban detrás de él llevando su cola. Él estaba en primer lugar. Él decía que voten por él, que si no elegían a sus ahijados, iba a terminar la revolución ciudadana. El derrotado fue él. Y hoy, ¿por qué cree que tiene miedo de ir a una consulta popular? O que va a volver a ser derrotado. Porque sabe que va a perder, pero va a perder aparatosamente. Va a perder la tesis, Osvaldo, no él. Aparatosamente. Va a perder la tesis de que haya en el Ecuador reelección indefinida consecutiva, no él. Ya, pero ¿cómo, Hay que distinguir. Pero ¿cómo entiende usted? ¿Cómo entiende usted que un pueblo que el 80% votó por la ruptura del orden constitucional y por la aprobación de una constitución que le daba poderes absolutos al presidente de la República, Noviembre del 2008. hoy no vuelva a votar de la misma manera y lo haga de la manera que dice usted? Ha cambiado el Ecuador.
Y Correa, pues que ha estado acostumbrado a ganar todas las elecciones, hoy tiene el temor, el miedo y hasta el pánico de que comience a perder todas las elecciones y primero pierda la consulta popular y después pierda la reelección en el año 2017. Aclare una cosa muy importante, que la dijo así de paso, pero que tiene un filo cortante. ¿Por qué dice usted que el pueblo votó por la ruptura del orden constitucional al aprobar en 80% la Constitución del 2008? Pero sin lugar a dudas. ¿Por qué? Hagamos historia. No, hagamos resumen porque me queda poco tiempo y proseguimos tras la siguiente pausa. El presidente de la República no jura la Constitución. Dos, Cierto. el presidente de la República dice hay que cambiar la Constitución. Tres, convoca una consulta popular y el pueblo le dice cambie la Constitución. Todo eso era ilegal, todo eso era inconstitucional, todo eso era violatorio del Estado de Derecho. Correa está donde está y nosotros sufrimos lo que sufrimos con el voto de los ciudadanos. Pero así es como los pueblos aprenden. Hoy está más del Ecuador, más de la mitad del Ecuador en contra del gobierno. ¿Cuál es la lección aprendida entonces? Lo indagaremos con el doctor Osvaldo Hurtado Larrea cuando prosigamos en la tercera parte de esta entrevista ahora a quemarropa sobre la situación presente del Ecuador en la cual ha entrado ya. Identificando un fenómeno como decadente. Estaba, dijo él, respecto a la situación del encantamiento de la gente con Correa. Estaba. ¿Qué significa eso? Lo veremos al proseguir. Tercera parte de esta entrevista ahora a quemarropa, por primera vez con el expresidente Osvaldo Hurtado Larrea. Dijo él en la parte anterior, al referirse al trato degradante, humillante fue la palabra que utilizó, que le dio el Ecuador al extraditar a Garlo Lara y traerlo desde Panamá hacia acá. Y luego yo citar que a pesar de cosas como esas, el pueblo ecuatoriano estaba todavía deslumbrado, satisfecho o encantado con Correa. Ya no. Y lo repitió. Ya no. Citó los resultados de las últimas elecciones, en donde identificó que Correa fue el verdadero candidato. Sobre esa base le pregunto yo, ¿es para celebrar? ¿Ese fenómeno es irreversible? ¿O no hemos aprendido bien la lección todavía desde la oposición? Desde el año 2001, el Ecuador vive la mejor etapa económica de su historia republicana y de su historia colonial. Nunca en 300, 400 años los ecuatorianos han vivido mejor que en los últimos 14 años. No en los últimos 7, en los últimos 14. El progreso del Ecuador, la clase alta, la clase media y la clase popular y de los pobres, es extraordinario. La pobreza antes de Correa cayó más rápidamente que con Correa, para mencionar un solo hecho. Entonces el pueblo, que hoy puede comprarse un automóvil, y no la clase alta, no la clase media, gente del pueblo hoy puede comprarse un automóvil y puede comprarse una casa. Y puede ir a un restaurante y viaja al exterior y se compra buena ropa. Bueno, en una sociedad como la del Ecuador, con la historia de pobreza y de frustración, es natural que el pueblo crea que, pues, están resueltos todos sus problemas. Gracias a la administración que ha hecho correr esos recursos. Y los anteriores presidentes. Estoy hablando desde el año 2001. Y estoy diciendo que menos pobres hubo durante los años anteriores en el sentido de reducción que lo que hay hoy. Menos se disminuyó la pobreza. Si la pobreza se disminuyó antes, en el quinquenio anterior Mucho a Correa, más. a un ritmo mayor que durante el de él. Exactamente. ¿Y por qué ocurrió ese fenómeno inverso? ¿Por qué se desaceleró la velocidad a la que disminuía la pobreza? Porque la pobreza se reduce fundamentalmente a través de lo que hace el sector privado. Me explico. ¿Cómo es que un pobre deja de ser pobre?
porque consigue un empleo. Con empleo productivo. No por la política social, por la política económica que permite la creación de empleos. Porque el momento en que un pobre tiene un empleo, tiene un salario, y con el salario deja de ser pobre. Se alimenta, se viste, se transporta, descansa. Y durante el gobierno del presidente Correa, pues, ha habido una política económica tan anti-inversión privada, tan anti-empresa privada, que el empleo ha crecido a través del sector público. Pero el sector público crea empleo para los ricos, crea para la clase media. Tan anti-empresa privada que la Coca-Cola va a invertir $1.000 millones en 4 años aquí. Pero es que la Coca-Cola compra medio mundo. ¿Y si no usted quiere comprar al gobierno del Ecuador? Compra medio mundo. No, okay. ¿Y si no usted quiere comprar al gobierno del Ecuador? Yo estoy seguro que el economista Correa se toma 2 gigantes botellas de Coca-Cola. ¿No le ha visto? Gordo, con papada. Perdón, me voy a reír. ¿Qué me voy a reír? Oye, sigamos con el tema económico. Ustedes merecen, o ignora por lo menos Oslaya, no lo menciona, el éxito que han tenido en triplicar casi la recaudación tributaria en este periodo, cosa que nunca antes ocurrió. La plata no solo viene de los fondos del petróleo. Bueno que lo digan. ¿Quién creó el SRI? El Servicio de Rentas Internas. ¿Elsa de Mena? Bueno, Elsa de Mena fue una de las funcionarias. ¿Quién lo creó el SRI? No sé. ¿Quién trabajó y concibió el SRI? Fue Rodrigo Paz. Rodrigo Paz. Rodrigo Paz, que era miembro de mi partido. Correcto. ¿Quién fue ministro de Finanzas suyo? ¿Quién institucionalizó el SRI? El gobierno de Maguad con Elsa de Mena. Y este gobierno que le ha cambiado de nombre a todos los órganos del Estado, tuvo la sensatez de no cambiarle al SRI. Entonces, él, Correa, se ha beneficiado de una institución creada antes. Y él ha aumentado los impuestos, ¿no? Y él ha multiplicado las recaudaciones. No solo las recaudaciones, los impuestos también se han aumentado. Pero claro. ¿Cuáles, por ejemplo, han aumentado? Bueno, no existía el impuesto a la salida de capitales, para mencionar alguno. No se pagaba impuestos antes de que se liquide un año económico y se sepa si uno ha tenido ingresos y si uno ha tenido utilidades y si uno está obligado a pagar los impuestos. Recuerda que él dijo que iba a reducir el IVA. Cierto. Prometió reducir el IVA. No lo ha reducido. Y no me extrañaría que como tiene una crisis económica, después lo aumente. Entonces aquí tiene usted otro ejemplo de que el Ecuador no ha comenzado con Correa. Si él no hubiera tenido el SRI, él no tendría en este momento la recaudación de impuestos que tiene. Dos cosas. ¿El Ecuador tiene una crisis económica o un bache coyuntural por la caída del precio del petróleo del promedio de 100 que lo han disfrutado a uno de 70 en el cual más o menos está? Voy a contestar eso, pero quisiera terminar una idea anterior. El Estado crea empleos para la clase media, no para el pueblo, no para los pobres. Sí, la empresa privada. Sí, a través de la obra pública, sí, a través de la obra pública. ¿A quiénes emplean como albañiles, como cargadores, como operarios? Pero quien hace la obra pública no es el gobierno, hace la empresa privada. Son contratistas privados. Hace la empresa privada. Salvo Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que es un caso excepcional. Entonces, ¿por qué cree usted que ha crecido la importación de cosméticos? Por todas las empleadas y empleados del gobierno que hoy pueden comprar cosméticos con los sueldos millonarios que reciben. Pero volvamos a lo segundo, ¿no? Este es el otro cambio que en este momento tenemos. De la misma manera que es otra la política hoy, otra es la economía de hoy. Ya no tiene el petróleo subiendo $10 cada 6 meses. El petróleo está estancado desde hace varios años y tiende a caer. Está hoy en menos de $70. Y es una caída estructural que no obedece a problemas de clima, por ejemplo, sino en el caso de los Estados Unidos. Exactamente. Aquellos han aumentado su independencia, lo que llaman su soberanía energética, como comprador a niveles estables. ¿Y cuál era la segunda fuente de financiamiento del gobierno de la Revolución Ciudadana? Los préstamos chinos. Mire usted las romerías de ministros ecuatorianos a Pekín. Regresan y nos anuncian que vienen miles de millones de dólares. Van 2 años que no se cumple
ninguno de los ofrecimientos, ninguno de los anuncios hechos por los ministros ecuatorianos. Que están investigando problemas de corrupción con todo tipo de créditos que dio la China, ahora que ha habido cambio de gobierno en la Y China. porque la China ya no crece económicamente como antes. Y porque el petróleo ya no vale tanto como antes. Ahora, y porque el gobierno ecuatoriano no es un gobierno confiable. pero de esa coyuntura, el gobierno ha salido imaginativamente. Se ha abierto hacia los BRICS, por ejemplo. Ha recibido otra vez fondos del Fondo Monetario Internacional. Acudió al Banco Mundial. Hizo una operación que antes hubiera jurado con Goldman Sachs. Es decir, ha aterrizado su política financiera y económica. Ha aprendido, se ha vuelto pragmático y realista. ¿Y por qué puede endeudarse de esa manera? Gracias a los gobiernos anteriores a Correa, que bajaron el nivel de la deuda. Gracias al crecimiento económico de los años anteriores, que fue mucho más alto que el crecimiento económico durante el gobierno de Correa. Es por eso que puede endeudarse de la manera. Pero a propósito de eso... Entonces no estamos en crisis. Pero estamos en un déficit profundo financiero. Yo no he dicho el presupuesto del Estado. Usted dijo que estamos en crisis económica. Yo no Esta crisis, dijo. No. Usted usó la palabra crisis. Ya, pero no es que ya estamos en una crisis. Pero sin duda hay varios elementos que yo he señalado en el sentido que yo le estoy diciendo. Ya los dio. Ahora hay otra cosa que quiero que me dé antes de concluir este bloque. Sí, ya voy. Todo esto que usted mencionaba era para explicar por qué la satisfacción de una gran parte del electorado y de un gran sector del pueblo ecuatoriano en el sentido económico, por las circunstancias que usted anotó. Usted dijo que en los últimos 14 años, pero en este periodo especialmente, ha podido disfrutar una comodidad que no tenía antes. Es decir, que es el máximo referente para nuestra gente, que mientras tenga esa comodidad, el resto es secundario. Bueno, de la misma manera que yo me frustré cuando el 80% de los ecuatorianos votaron por santificar el golpe de Estado contra el régimen constitucional que había dado el presidente de la República. Hoy me alegro, festejo, que el pueblo ecuatoriano salga a las calles a defender la democracia y la libertad. Lo cual significa ¿qué? Y que el movimiento sindical, que siempre luchaba o por salarios, ¿no?, o por sus derechos laborales, hoy vaya a las calles a defender la democracia y la libertad. Contra la reelección indefinida. Y que al movimiento sindical se le sumen ciudadanos anónimos que quieren reivindicar la calle. Porque cuando no hay libertad de expresión, cuando hay un enjuiciamiento a todos los opositores, cuando se priva de recursos económicos a las organizaciones de la sociedad civil como CORDES, que hacen un trabajo académico y profesional, ¿qué le queda al pueblo? La calle. Entonces, y Correa sabe eso. Entonces el pueblo no tiene un bolsillo más grande que su corazón. Tiene un corazón más grande que su bolsillo. Por eso se atrinchera como no se atrincheraron las dictaduras militares. En el cuartel de Lichimbía, ¿dónde se va? Y por eso quiere irse a un cuartel, a trabajar en un cuartel. Y este señor se atreve a decir que la Constitución del año 98 fue hecha en un cuartel. Bueno. Déjeme terminar. ¿Por qué? Porque el Congreso Nacional se negó a prestarnos la sala del Senado, del antiguo Senado, para que sesionáramos ahí. ¿Y este señor se atreve a decir que este gobierno es fascista? Cuando él, en su gobierno, permitió la sucretización en el Ecuador. ¿Qué calidad moral tiene Osvaldo Hurtado para hablar como habla? Es importante que ustedes lo sepan cuando él conteste esta interrogante al volver. En la cuarta parte de esta entrevista, Ahora a Quemarropa. Cuarta parte de esta entrevista con preguntas Ahora a Quemarropa con el expresidente Osvaldo Hurtado Larrea, vigente y presente en la política ecuatoriana desde 1978, más activo ahora opinando, como él lo dijo al principio del programa por las razones que citó. Y yo en cambio cité al concluir el bloque anterior una que le espetan en la cara a él, cuando le preguntan con qué autoridad moral habla Osvaldo Hurtado, y es un crítico tan severo y tan ácido y tan constante y tan duro y tan claro del régimen, si entre los deméritos que le descubren a su gobierno está el de la famosa sucretización,
con la cual alcahueteó el endeudamiento irresponsable de la empresa privada, aliviando el pago de sus deudas, que debieron haber llevado a muchas de ellas, y no a todo el sistema, a un colapso, a una ruptura, que aunque hubiera sido un shock importante en ese momento, hubiera sido también una depuración y una limpieza para la economía ecuatoriana. Doctor Hurtado, mucha gente no entiende qué es securitización. Sería importante primero que expliquemos, ahora que estamos en dolarización, qué significó la securitización, qué operación permitió usted, en qué condiciones, para luego ver por qué se lo critica por eso. Cuando yo caractericé al fascismo, yo no hablé de su política económica. Un gobierno fascista puede seguir cualquier política económica. Y en cuanto a la securitización, no es que yo alcahueteé a quienes se habían endeudado, Irresponsablemente. sino que salvé al Ecuador de una crisis económica que habría sido igual a la de fin de siglo, con congelación de depósitos, con pérdida de dineros de los bancos, con quiebra de empresas, con pérdida de empleos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el endeudamiento del sector privado era tan fenomenal que no podía pagarlo. No podía pagarlo, simplemente no podía pagarlo. Un dato chiquito. Pero déjeme terminar. ¿Por qué se volvió fenomenal, doctor? Explique eso a la gente. ¿Por qué se volvió fenomenal? Sí, ¿por qué se llegó a ese punto? Porque era un crédito muy barato. Ajá. La tasa de interés era muy baja. ¿Qué ofrecían quiénes? La banca extranjera. Ok. La tasa de interés era más baja que la tasa de interés ecuatoriana. Okay. Por eso se endeudaron. Eso es importante aclarar. Pero no se les ocurrió a los empresarios privados pensar que algún día iba a subir esa tasa de interés y que algún día se iba a devaluar la moneda en el Ecuador. Y no se le ocurrió al Estado que usted dirigía restringirlo. Pero mire usted. No se le ocurrió al gobierno restringirlo. Usted, que además de cientista, conoce de economía, no pudo avisorar eso y decir, señores, pero ahora que les vienen a ofrecer, ustedes pueden pensar lo que quiera, pero cuando no puedan pagar, me van a joder a mí, ¿yo voy a parar esto? Pero se endeudaron en los últimos años del gobierno militar, en los primeros años del gobierno de Roldós. 78, 80. Yo recuerdo al ministro Aspiazu, que fue de Roldós, el banquero. Fernando Aspiazu. El banquero. Sí, fue el primero. Diciendo en una reunión de gabinete que hay que endeudarse, que es santo y bueno endeudarse. Y yo diciéndole que no, que el límite de la deuda podía provocar una crisis económica. Pero vuelvo a lo anterior, que es lo bueno importante. que usted recuerde ese testimonio. ¿Perdón? Qué bueno que usted recuerde ese testimonio. Pero claro, ahí estuvo León Roldós en esa sesión. Qué bueno que usted cita un testigo. Qué bueno. Ok. O sea, usted fue capaz de advertir y avisorar lo que podía pasar. Mire, Correa ha dicho que se viene un año difícil. Roldós dijo exactamente la misma expresión. ¿Y por qué la dijo? Porque a fines del año 80 yo presenté en una sesión de gabinete, como hoy lo estoy diciendo, todos los cambios que se estaban produciendo en la economía y cómo ellos iban a provocar una crisis económica. ¿Ya existía entonces el CONADE? Pero claro, yo era Se presidente. lo dirigía. Yo era presidente. Pero usted quiero y terminar yo- con la securitización. Va a terminar. Pero lo que pasa es que yo quiero explicar a la gente, porque yo cubrí su gobierno, usted y yo no podemos hablar como que la gente sabe lo que estamos diciendo. El CONADE era un organismo de planificación y el vicepresidente lo presidía. Y por eso era capaz de hacer los diagnósticos y las propuestas que hizo en el gabinete. Ahora sí, Ahora bien. llegado a ese punto de endeudamiento Ya. masivo y responsable, ¿qué hace usted? Ya. La securitización, según la propaganda del gobierno y según un ex ideólogo del gobierno, el economista Alberto Acosta, fue un regalo de dinero a los empresarios. Más o menos. Eso es absoluta, total y completamente falso. Fue un préstamo. Fue un préstamo con tasa de interés de mercado, con una comisión especial adicional para protegerle al Banco Central contra futuras devaluaciones. Y lo que es más importante, cuando termina mi gobierno, un alto funcionario del Banco Mundial y un alto funcionario del Banco Central realizan un estudio y llegan a la conclusión
de que todos los deudores pagaron sus deudas. Insisto. Déjeme terminar. Déjeme terminar. Y que no perdió el Estado hasta cuando yo fui presidente un solo centavo. ¿Todos los deudores pagaron sus deudas a quién? ¿Cuándo? Al Banco Central. ¿Y por qué el Banco Central se asumió como deudor cuando eran los privados los deudores? ¿Por qué? Bueno, el Banco Central asume la deuda en dólares del sector privado y el sector privado le paga la deuda en sucres. Ya. Y para que no pierda el Banco Central, le paga tasa de interés y le paga una comisión de riesgo cambiario. Demos un ejemplo. Es decir, yo, sector privado, hablemos de una cifra redonda cualquiera, para el ejemplo. Póngale $100. Eso, le debo $100 a un prestamista extranjero. ¿Ya? Usted me convierte mi deuda a en sucres. 1000 sucres. Yo ya no le debo $100 a este extranjero, sino 1000 sucres al Banco Central. Exactamente. ¿Dónde está el perjuicio? No hubo perjuicio. Le estoy diciendo que hay un estudio que demuestra que no perdió el gobierno, que todo pagaron los deudores. El perjuicio está. ¿Cuándo comienza el No, perjuicio? un ratito. ¿Sabe dónde está el perjuicio? En que en el momento en que usted me pasa mis $100 de deuda al extranjero a 1000 sucres de deuda al Banco Central, Sí. se me congela la deuda en $1000 y no, en 1000 sucres, perdón, y no va a seguir creciendo por efectos de la devaluación. Exactamente. Mientras que si yo seguía debiendo en dólares Exactamente. y mañana el dólar no costaba, los $100 no costaban 1000 sucres, sino 2000 sucres, me iba a tocar pagar el doble. Entonces, Claro. usted protegió y alcahueteó Ya. al empresario privado. Y como no podía pagar en doble, quebraba el banco, y quebraba la fábrica, y quebraba la empresa. Que quiebren, y, pues. y los trabajadores a la calle. Que se depure el sistema, pues. Y los bancos, que los depositantes pierdan su dinero. Que vean cómo cobran, pues. Entonces ¿No a les usted le pidieron parecía garantías? santo y bueno que un presidente responsable deje que el Ecuador vaya al caos económico y social y que todos los ecuatorianos se vuelvan pobres, Pero si luego- para exagerar un Pero poco. si luego terminó pasando algo parecido, doctor No. Hurtado. Algo parecido, el 98, 99 Eso- con el crack bancario. Del año 98, esto es 20 años Usted lo que después. hizo fue postergar la crisis. Esto es 20 años La votó después. para adelante. 20 años después han pasado 4 o 5 presidentes. Cuando yo termino mi gobierno, la economía crecía al 4.5%. La inflación caía vertiginosamente. Se estabilizó la tasa de cambio y le prestaban de nuevo dinero al Ecuador. Es así que 2 ministros, me parece que Dajic y Sued, del presidente Febres Cordero, pusieron una carta al Banco Central diciendo todo lo que yo estoy diciendo en este momento. Qué bueno que por primera vez, de lo que yo veo en televisión, con esta dureza y esta vehemencia, usted aclara un capítulo vital en su gobierno, no solo en la historia económica del Ecuador. Qué bueno. Y le Para que añado la algo gente más. entienda lo que se dice versus lo que fue, respecto a lo cual, de paso, yo fui crítico y por lo cual jamás recibí, no puedo decir un insulto, una presión siquiera. Y sigo siendo crítico, como se lo he demostrado ahora. Y él tiene las razones que tiene como estadista que fue, que ha esgrimido también ahora. Ustedes verán con cuál posición se queda. ¿Me quería decir, y tengo que decirle algo más? Sí, le quería decir algo más. No hubo un pariente mío, no hubo un amigo mío que se beneficiara de la sucretización. Y quiero decirle algo más. ¿Dónde estuvieron mis mayores adversarios políticos cuando yo fui presidente? En Guayaquil. La mayor parte de la deuda privada era de guayaquileños. Los empresarios quiteños fueron más prudentes. Si usted no pensó en la oportunidad de No se vengarse. endeudaron. Ahora los aprieto. Ustedes que me han No. atacado tanto. No. Y bueno, se sucretizó. ¿Y a quiénes benefició la sucretización? A los empresarios guayaquileños que eran mis principales adversarios, mis principales críticos. Pero yo no iba a reaccionar como Correa reacciona hoy. Me vengo de estos enemigos políticos míos. No, yo pensaba en el país. Un presidente es para estar sobre las pasiones, sobre los intereses, sobre los odios. Es para servir a su pueblo. Al concluir, volveremos a pensar en el país. Tal vez, tras haber recordado un episodio histórico, no solo del periodo de Osvaldo Hurtado, sino de la historia del Ecuador, que muy brevemente hemos por primera vez en este tipo de programas de televisión aclarado, por lo menos para mí, espero también que para ustedes. Será en la quinta parte y última de esta entrevista, ahora
a Quemarropa con el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, cuando volvamos a pensar en el país, en la coyuntura especial de ahora, en que hay enmiendas en camino, en que hay una propuesta de reelección indefinida y en que hay reformas laborales al por mayor y por doquier. Quinta parte y final de esta entrevista ahora a Quemarropa, por primera vez sobre estos temas y en este formato, al expresidente Osvaldo Hurtado Larrea, que en el capítulo anterior aclaró un episodio fundamental de su gobierno, por el cual lo han pretendido descalificar como crítico de este. Y él decía que pensó en el país al tomar la subjetización de la manera en que ya la explicó. Pensemos en el país de ahora que se enfrenta a dilemas sumamente serios y trascendentes. ¿Por qué no a la reelección indefinida consecutiva? Si iguala en derechos al candidato presidente que quiera reelegirse o al que quiera reelegirse, con los que quieran competir con él primero. Y segundo, si finalmente decide el pueblo al votar o no por él, ¿por qué una consulta para preguntarle de antemano eso si ya lo va a poder decir en la elección? En Suiza no puede haber un presidente, en el caso de que fuera un régimen presidencial, que se valga del Estado, de nuestro dinero, de nuestros impuestos, para, usando esos recursos, hacerse reelegir. No, porque la sociedad suiza lo impediría. ¿Y por qué cita Suiza? Porque las leyes suizas lo impedirían. ¿Y por qué cita Suiza? Para introducir un argumento que habitualmente no se presenta en este tema de la reelección presidencial. Presidente Correa es tigre suelto contra burros amarrados en una campaña electoral. Hace lo que le da la gana. Usa los recursos públicos como se le ocurre. Tiene los aviones, 2 además. Este presidente revolucionario nuevos. Se ha comprado 2 aviones nuevos, mientras este presidente, al que tanto se le critica, en un Avro viejo, volaba en un humilde y modesto Avro. Que trajo Velasco Ibarra. ¿Verdad? Sí. Bueno, entonces no existen condiciones equitativas. Entonces, es por eso su objeción, no por principio. No. Si las hubiesen, como en efecto no las hay en este régimen, no había problema. No, estoy añadiendo un argumento que habitualmente no se menciona. Porque el problema fundamental es que en una democracia no pueden haber reelección indefinida. Consecutiva. No puede. Consecutiva. Indefinida. Consecutiva. Indefinida. Es que si no es consecutiva, no es indefinida. No, indefinida y consecutiva. Si es pasando un periodo, es cuestión ya hay alternancia. Bueno, es cuestión de semántica. Okay. Pero no puede, por la razón que acabo de indicar, y porque la democracia es un régimen plural, en el que hay partidos políticos de diversa orientación. Todos ellos tienen derecho a intervenir y a participar. Por algo, en toda la historia del Ecuador, y hemos tenido numerosos dictadores, no ha habido uno solo, ni siquiera García Moreno, que proponga la reelección indefinida. ¿Y por qué no puede enmendarse la Constitución si la Corte Constitucional ha allanado la vía para eso? Y 100 asambleístas correístas le dan legitimidad a esas enmiendas porque son representantes del pueblo que los eligió. Pero la Corte Constitucional es una secretaría del presidente de la República. El presidente dice en una sabatina, resuelva la Corte Constitucional tal cosa y resuelve. Resuelva la justicia tal cosa y resuelva. Resuelve el Tribunal Electoral tal cosa y resuelve. Y le pongo ejemplos. No, yo le doy otro antes. Le pongo ejemplos. Aquí le objetó su pedido respecto a la acción de protección. Si fuera una secretaría, lo hubiera complacido en 17 de 17. Dijo que para eso se requiere una asamblea constituyente. Entonces, no existe Corte Constitucional. Ahí existen unos señores y unas señoras que escuchan a Sabatina el día sábado para ver qué instrucciones reciben del presidente de la República y luego ejecutarlas. Pero eso mismo que usted dice sobre la Corte Constitucional se aplica a todas las funciones del Estado, doctor Osvaldo Larrea. Pero sin duda. Pues. Entonces, ¿qué hacemos? Sin duda. Estamos sitiados, ¿qué hacemos? Sin duda. Los jueces. Ajá, eso es peor todavía. Mire, de la misma manera que en la historia del Ecuador no hemos tenido una constitución peor escrita
un estudiante malo de colegio hubiera escrito mejor. Asimismo, en la historia del Ecuador, no hemos tenido una peor Corte Suprema que la que tenemos hoy, y un peor Tribunal Constitucional como el que tenemos hoy, y un peor Tribunal Electoral como el que tenemos hoy, entre otras razones. ¿Cómo salimos de eso entonces? ¿Usted cree que en esas circunstancias le podemos ganar el 2017? En esas circunstancias, si la reelección indefinida va a consulta, ¿podemos ganar la consulta? Pero sin lugar a dudas, le dije antes, ¿por qué cree que el economista que decía, si quieren hablar, ganen elecciones? ¿Cómo? Con ese Consejo Nacional Electoral. No, pero es que ya aprendieron de la derrota ya, de las elecciones seccionales. Ya, pero ¿por qué él que decía, ganen elecciones para hablar, hoy no nos deja ganar elecciones? Porque está ajustando el CNE. Hay 2 consejeros que van a meter con trampa para tener algunos más inteligentes y no solamente obsecuentes como son y avanzan el proyecto de voto automático, ¿ya? Aquí no hay auditorías informáticas, prevalido del hecho de que con el ensayo del voto automático en Cuenca ganó la oposición, en Santo Domingo ganó la oposición y aquí en Cumbaya también. Entonces, como funcionó bien en esas 3 pruebas para todo el Ecuador. Bueno, hace varios años, cuando dije yo que si el gobierno o el presidente necesitan hacer un fraude para ganar una elección, lo harán, ¿usted me está diciendo que en efecto va a ser así? Sí. ¿Cuál es la salida entonces? El otro día le oí a Felipe Burbano de Lara con Diego Kendo una expresión muy preocupante, que pasó como si nada. Dijo, este es el sentido, no el texto, no lo tengo a la mano, yo no veo condiciones para un relevo pacífico de este gobierno en el poder. Cuando se le cierran a la democracia todas las instituciones, todas las instancias, todos los procedimientos, todas las normas, todas las leyes, y se le encierra al pueblo, que es el motor, el autor, el alma, el corazón de la democracia, la posibilidad de expresarse y decir cuál es su opinión. Ya sabemos lo que ha pasado en otros países del mundo. ¿Hacia eso vamos? Yo no lo sé, ¿no? Es muy difícil eso predecir y anunciar. Pero ¿por qué es que la gente ha vuelto a la calle? La calle había pasado a ser el patrimonio de la Revolución Ciudadana. Hoy la Revolución Ciudadana solo reúne gente a través de pagar a los asistentes u obligar a los empleados públicos. No ha vuelto la gente. Me cuentan que el presidente ha dicho que eso es una calumnia. Sí. Recuerde usted una sabatina en la que Correa dice a los asistentes, alce la mano el que ha sido pagado para venir aquí, y todos alzaron la mano. Y tuvieron que ponchar otra cámara. No estoy, ¿verdad? Sí. El presidente de la República demostró al Ecuador que son pagados. Ok, no es la gente, son trabajadores. Estas concentraciones y marchas crecientes, sin sándwiches, sin $20, sin 4,000 buses, en septiembre 17 y noviembre 19, ayer, este programa se está grabando noviembre 20, son solo de trabajadores y de un grupo de trabajadores. ¿Usted habla de las del gobierno o de las de la oposición? De las de la oposición. No, las de la oposición son más que los trabajadores. Va gente que desea protestar. La salida es entonces... Estamos concluyendo, por eso le pregunto la salida. Por ahora, la salida es la consulta popular. El pueblo no puede ser 12 millones de ecuatorianos, 8 millones de ecuatorianos. No pueden ser reemplazados por 100 asambleístas del partido de gobierno, que además ya no representan a la mayoría de ecuatorianos. Esa es la clave. Luego de la derrota de febrero. Esa es la clave. Sería absolutamente ilegítima una decisión de la Asamblea Nacional aprobando la reelección indefinida. Eso es lo que nadie ha dicho. Bueno, si esto fuera un sistema parlamentario y hubiera primer ministro, habría cambiado el primer ministro. Ya no tendríamos la Correa. Gracias por decirlo. Hay 2 o 3 cosas pendientes finales que en esta entrevista, que también ha tenido ribetes históricos, quiero que usted conteste brevemente. ¿Cómo explica los hurtadistas que reclutó Correa en su gobierno? Carlos Vallejo, para mencionar uno, su ministro de Agricultura y amigo. Mauricio Dávalos, economista, fue gerente del Banco Central.
para mencionar otro, y una lista larga. Bueno, si Correa tendría razón al hablar tan mal de mi gobierno y al hablar tan mal del gobierno de Maguad, ¿por qué tiene el gobierno a ex colaboradores míos y a ex colaboradores de Maguad? ¿Ellos siguen siendo sus amigos? Hay personas que trabajaron en Cordes, institución a la cual ha intentado cerrar quitándole su financiamiento, que están de subsecretarios. Han olvidado sus principios democráticos. Ellos y los que se fueron con el gobierno también. Bueno, los que comenzaron con el gobierno, yo le pondría en la misma situación suya, ¿no? Personas que se equivocaron y fueron originalmente correístas, ¿no? Yo pienso que ellos se equivocaron y hoy ya no están con el gobierno de Correa, como tampoco está usted. Con una sola cosa a mi favor. Fui el primero en rectificar a tiempo. 15 de enero del 2007 le llamé traidor por poner a Carlos Poli en la lista para Contralor, habiendo sido el íntimo de Gutiérrez, a quien combatimos él y yo. Pero vayamos más lejos. La jefe, la presidenta del partido de gobierno fue ministro de Gutiérrez. Doris Solís. Claro, Cierto. ministra de Gutiérrez. Bueno. ¿Con qué entonces, con qué verdad, con qué honestidad puede Correa todos los fines de semana hablar mal de mi gobierno y hablar mal de los gobiernos anteriores? Si este gobierno está poblado de funcionarios del gobierno de Maguad, de funcionarios del gobierno mío, funcionarios del gobierno de Borja, de todo lo que él llama partidocracia. Y de políticas que además combatió, y ahora lo único que he hecho es incrementar, como el bono, cuya cantidad ha subido en vez de reemplazarlo por un empleo, cada bono. Para concluir, ¿atrás de quién vamos entonces? Usted ya no va a liderar un partido político, usted ya no va a liderar una candidatura, usted seguirá siendo un líder de opinión, un faro, un referente. ¿Quién toma la bandera de unidad de la oposición? Eso iremos viendo con el transcurso del tiempo, ¿no? De acuerdo a cómo se desenvuelvan los nuevos líderes políticos y a cuántos triunfos consigan en una de sus iniciativas, por ejemplo, en esta de la consulta popular. Creo que es muy temprano para pronunciarse sobre el tema, pero yo sí quisiera decir, ¿no? ¿Qué sucedió en Italia y qué sucedió en Alemania y qué sucedió en Chile? De la izquierda a la derecha se juntaron para acabar con la dictadura y para restablecer la democracia. Porque en materia de democracia, de libertad, de derechos, no puede haber diferencia entre derecha e izquierda. Las diferencias en una sociedad moderna es con relación a la política económica, a la política internacional, a la política social. Pero Pachacutic tiene que estar unido a Lazo, y Lazo tiene que estar unido a la CTE y a la CUT y a todas las organizaciones sociales y políticas, porque esta es una lucha nacional. Gracias por entenderlo. Gracias, doctor Osvaldo Hurtado, por el tiempo y el esclarecimiento de sus respuestas. Gracias a ti. Ojalá lo entiendan ustedes. Gracias a ti. Y como anticipé en programas anteriores, al finalizar esta segunda etapa de las entrevistas sobre coyuntura urgente, ahora a quemarropa, yo cerraría con un comentario para que ustedes tengan mi opinión más clara y expresa, tras haber escuchado profusamente la del invitado, y con esos elementos de juicio se formen la suya propia, alineada a una de las dos, con ninguno de los dos, o con algo de ambos, para consolidar más la que ya tienen, o rectificar la equivocada que han tenido. Quiero decir que mientras existan referentes de democracia, como Osvaldo Hurtado en Ecuador, este país tiene esperanza y tiene salida. Y lo digo como testimonio de periodista crítico durísimo en su gobierno, que nunca sufrió ni retaliación directa ni indirecta. Y no solo de hechos como... Ni le envié preguntas. Ni le impedí que te haga preguntas. Ni las hubiera admitido. Y eso que hacía cadenas en vivo con 4 periodistas de distintas tendencias para preguntarle, en vivo, sin preparativos. Mientras existan seres humanos así, políticos así, cientistas así,
De esa honestidad, de esa vehemencia, de esa claridad, de esa vigencia, tenemos esperanza. Se pretendió disminuir en algún momento Osvaldo Hurtado por el caudal electoral que tuvo en el 2002. Un hombre es mucho más que los votos que consigue en una coyuntura determinada. Y tiene mucho más valor levantarse de un revés de ese tipo, para correr los riesgos que se sigue corriendo en todo sentido en su vida, que fue y sigue siendo austera, para contribuir a recuperar algo que él al final acaba de destacar en el Ecuador y que es el eje fundamental para un proyecto de unidad: la vigencia plena de los derechos humanos. En una sola mención final, que puede ser semántica, discrepo, y que yo me he esmerado en aclarar varias veces. Dijo él, para restablecer la democracia. No, es para reinstaurar una democracia, porque realmente aquí nunca la hubo plena, pero nunca la ha habido menos que ahora. Cuando se habla de restablecer, hay la idea de regresar al pasado que tanto nos quieren vender, de recuperar lo que supuestamente estaba torcido, que han logrado arreglar. Nada de eso existe. Mientras hayan hombres de esta talla, y no me refiero a su estatura, ¿ya?, sino a su proyección, el Ecuador tiene esperanza, porque su pensamiento es necesario para la orientación que todos precisamos y para el aprendizaje que muchos han dejado de ejercer en la historia reciente del país, de la cual él fue protagonista, y yo testigo y crítico, y que siguen empeñados en tergiversar para encubrir su fracaso de ahora. En esa línea seguiremos haciendo entrevistas urgentes de la coyuntura, pero siempre con preguntas: ¿ahora a qué más?